Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Em, Hoy, 1 de octubre, llovió mucho. Vamos a comenzar la clase con electricidad y magnetismo, ¿ok? Ya hemos visto un montón de cosas anteriormente. Vimos cómo se comportaban las cargas, cómo se comportaban las fuerzas entre las cargas eléctricas. Vimos los circuitos eléctricos en serie, en paralelo, las funciones de estos materiales como eléctricos que regulan un poco el funcionamiento de la red eléctrica de la casa. Vimos hartas cosas. Ahora nos queda ver, vamos a partir hablando del magnetismo y después lo vamos a ligar con la producción de electricidad en escalas más grandes, como por ejemplo cómo se produce la energía de tu casa, de dónde viene, por qué las centrales hidroeléctricas son importantes, qué hacen las centrales eólicas y cómo funcionan estas cosas. En realidad funcionan con un sistema súper básico. Básico. Porque lo van a entender al tiro. No es tan difícil. Y eso es como la idea principal. Después vienen todos los otros problemas que son parte de otras ramas de la física. Pero mientras tanto vamos a comenzar con un repaso de lo que no alcanzamos a ver la semana pasada. Era sobre la potencia eléctrica. ¿Sí? Nos piden en la prueba saber cómo calcular en base a, puede ser, a la energía que consume, al voltaje de em, al voltaje de un cuerpo, de un objeto, o a la intensidad que pasa por ese cuerpo, em, la potencia eléctrica. Esto todo, la parte de electricidad y de magnetismo es de la parte electiva. Acuérdense que ya vimos toda la parte común. Los videos están en YouTube y las clases están online en una carpeta en Facebook para que las puedan bajar si es que no las han visto y puedan hacer las rayas si quieren, no sé, hacer dibujos, como quieran. Ya, pues entonces, la potencia eléctrica es la relación de paso de energía a un flujo por unidad de tiempo. O sea, cuánta cantidad de energía pasa en un cierto tiempo. Cuánta energía se entrega o cuánta energía se absorbe. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta como definición. Ya lo hemos hecho antes, lo hicimos cuando estábamos viendo la parte de calor. También hablamos de potencia. Y hablamos también cuando hablamos de en la parte común de energía mecánica. ¿Sí? Ya, pues entonces, la potencia dijimos entonces que era energía por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos joules vienen en un segundo? Entonces la unidad de esta cosa es joules sobre segundo y a eso le vamos a llamar watts. Entonces cuando ustedes vean en sus casas que tienen, no sé, una ampolleta de 100 watts, o que el microondas consume 1500 watts, o que el refrigerador consume 4 millones de watts, significa que consumen 4 millones de joules por unidad de segundo, o sea, por segundo. ¿Sí? Una ampolleta de 25 watts consume 25 watts, 25 joules, perdón, por segundo. Entonces, en este intervalo consume 25 watts, perdón, joules. ¿Sí? Ahora, como dijimos acá, puede ser energía o puede ser trabajo, porque el trabajo es energía, es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el consumo en el hogar? Bueno, vamos a tener que primero saber eh, hacer unas aproximaciones. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en un contexto de una familia normal que tiene un cierto funcionamiento normal. Entonces, primero tenemos que buscar la potencia de cada aparato que está funcionando en la casa. ¿Sí? Esa potencia se puede calcular de distintas formas. Si uno puede ir, caminar, ver la caja y ver que son, no sé, 100 watts, vamos a usar los 100 watts. Pero de lo contrario, podemos calcularlo según el voltaje y la intensidad. O el voltaje y la resistencia, o la resistencia y la intensidad. Ahí lo vamos a ver dependiendo del caso. Tenemos que contar cuántas horas está este aparato prendido. ¿Por qué? Porque potencia, acuérdense acá, potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero calcular cuánta energía consumo, aquí cuánta energía consumo, voy a tener que multiplicar la potencia, que es lo que les dije que tenían que buscar, por la cantidad de tiempo. ¿Sí? Potencia por tiempo es energía. Y eso es lo que nosotros consumimos. ¿Sí? Después, como les dije recién, energía es potencia por unidad de tiempo. Entonces te multiplicamos la potencia por tiempo y nos va a dar la energía. ¿Sí? Eh, la potencia eléctrica en términos de los parámetros que ya hemos estudiado
voltaje, intensidad y resistencia, que son los tres que componen la ley de Ohm, nos da esto. Que la potencia es el voltaje por la intensidad. ¿Ok? Potencia, voltaje por intensidad. Ahora, ¿qué habíamos dicho la semana pasada? Que el voltaje es intensidad por resistencia. O V igual I por R. O R por I. Da lo mismo. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar este V. Ponemos el I por R acá. Y nos quedaría un I por R por I. Entonces un I cuadrado por R que sería la potencia. ¿Sí? Entonces tenemos dos posibilidades. Podemos reemplazar el I, que sería V sobre R. Y nos quedaría V cuadrado sobre R. O reemplazamos el V, que es I por R, lo ponemos acá. Chum, y nos queda el I cuadrado por R. ¿Sí? Y eso es la potencia calculada en función de los parámetros que ya vimos recién. ¿Ya? Esa potencia nos va a dar en watts. ¿Sí? Y podemos usar el siguiente procedimiento para saber cuánta como plata vamos a gastar. ¿Ya? En principio, como les dije recién, potencia es trabajo por unidad de tiempo. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cuánta energía gasta una lámpara de 25 watts prendida una hora? Va a gastar entonces, aquí debería decir potencia. Ah, no, está bien, energía, está bien. Energía entonces va a ser 25 watts, 25, por 3600 segundos, que es el tiempo. ¿Por qué lo pongo en segundos? Porque si se acuerdan, watts tiene unidades de joules por segundo. ¿Sí? Entonces no tiene sentido ponerle horas si estamos usando la unidad de watts. ¿Ya? Eso nos da 90.000 joules. ¿Cuánta energía consume una familia promedio de 4 personas? Eso es como el contexto ahora. Entonces vamos a contar qué cosas tiene una familia de 4 personas en general en su casa. Nos vamos a imaginar que van a tener, en general, así como, van a tener 3 luces prendidas por persona. Entonces piensen, no sé, mamá, papá, hijo, hija, cada uno usa 3 ampolletas. ¿Ya? Esas ampolletas van a ser de bajo consumo y les vamos a poner que tienen 50 watts. ¿Ya? Entonces, la potencia va a ser 3 por 150. Un computador por familia. El computador tiene ese gasto, 150 watts. Un televisor por familia, que va a estar prendido mientras esté la familia. 150 watts. Aquí, 3 artefactos de cocina. Me va a correr un poco para que se vea. Ahí. 3 artefactos de cocina por familia. Entonces vamos a tener 3 artefactos y cada instrumento de cocina va a funcionar con 30 watts. Entonces nos da 90 watts. El refrigerador, que gasta 1650 watts, el refrigerador gasta mucho porque tiene que mantener congeladas las cosas. Y quitarle temperatura al ambiente es muy difícil. Entonces, si sumamos todas esas cosas, nos va a dar esta potencia total de 2190 watts. ¿Sí? Esos watts son, de nuevo, la potencia que gasta esta familia, que sería lo mismo que una energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a pensar que la familia usa todas esas cosas en un promedio de 8 horas al día. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar los 2190 watts por 8 horas, ¿cierto? Nos va a dar ese número que está acá. 175.000, no, 17.520. Y lo pasamos de watt hora a kilowatt hora, que nos da 17,52. Ahora, ¿por qué lo pasé a kilowatt hora? Ya, entonces partamos de acá. Lo que yo pago en la cuenta de la luz es cuánta energía cuánta energía gasto, ¿cierto? ¿Cuánta energía consumo? Entonces yo le doy a Chilectra o a la compañía que sea plata por energía, ¿sí? Entonces, em, la energía era potencia, watt, por tiempo, hora. Entonces, watt hora es una unidad de energía. Eso de acá, watt hora. Y ahora me conviene usarlo en kilowatt hora porque este número es muy grande. Y cuando yo le pongo kilo,
lo estoy dividiendo en 1000 y pongo solamente el kilo acá. ¿Sí? Por ejemplo, digo kilómetro, en verdad, yo sé que son 1000 metros cada kilómetro. Pero si digo que, no sé, Punta Arenas está a 4000 kilómetros de Santiago, en realidad me refiero a que son 4 millones de metros. Pero si yo le digo 4 millones de metros, se van a perder un poco la espacialidad. Entonces, por eso uso el kilo. Es la misma historia. Esta familia está consumiendo por día 17 kilowatt hora. Ahora pensemos que un mes tiene 30 días, entonces multiplicamos la energía diaria que consume esta cosa, esta familia, por 30 y nos da 525 kilowatt hora. Y convenientemente, la energía se cobra por kilowatt hora. Y cada kilowatt hora en Chile cuesta 80 pesos. ¿Sí? Entonces multiplicamos los 500, 500 kilowatt por 80 y nos da que la familia tiene un consumo de 40.000 pesos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cacharon, no? Me preguntan si es electivo esto. Sí, chiquillos, esto es electivo. Ya, sigamos. Vamos a hacer entonces ahora otro ejercicio. Em, Otro ejercicio que involucra a la potencia. ¿Ya? De nuevo no traje los lentes. Voy a tener que acercar. Así que voy a desaparecer un poco. Ahí desaparecí. Ya, muy bien. Ahora me puedo acercar. Y dice, al comparar una estufa eléctrica de 2000 watts con una ampolleta de 100 watts, ambas funcionando durante una hora conectadas a la red domiciliaria, es correcto afirmar que la estufa disipa menos energía, la estufa consume menos energía, la estufa tiene menor resistencia eléctrica, por la estufa circula menor cantidad de corriente eléctrica y por la estufa está sometida a una menor diferencia potencial. Ya, pues entonces ahora voy a aparecer. Ahí aparecí. Y vamos a recordar entonces la definición que les había dado antes de potencia, ¿sí? La potencia es voltaje por intensidad o por corriente. El I representa la corriente. El voltaje también es I por R, por lo que les dije recién de la ley de Ohm, para que no se olviden. Entonces, nosotros tenemos que la intensidad es voltaje sobre R. Reemplazamos voltaje sobre R, lo ponemos acá y nos da que la potencia es V por R, que eso es lo mismo que I. ¿Ok? Entonces nos queda V cuadrado sobre R. ¿Ok? Ahora pasa algo divertido. Mientras más grande sea la potencia, tengo dos posibilidades. Si esto sube, la potencia sube, ¿sí? O sube el voltaje o baja la resistencia, ¿sí? Entonces, si pensamos que estamos conectados a la red domiciliaria, el voltaje para ambas cosas es la misma. Entonces no tiene sentido que de repente suba o baje el voltaje, si en realidad tenemos el mismo voltaje, ¿sí? Entonces la única posibilidad es que mientras más sea la potencia, la resistencia tiene que ser más baja, ¿sí? Entonces, como la estufa tiene 2000 watts y la ampolleta tiene 100 watts, la estufa tiene menor resistencia y la ampolleta tiene mayor resistencia, por lo que les dije recién. En realidad el voltaje no puede variar porque estamos en la red domiciliaria, que no es como un voltaje, es un voltaje constante, si no las cosas no funcionarían. Entonces buscamos la que diga que la estufa tiene menor resistencia eléctrica y me imagino que es esta porque, a ver. Sí, es esa. Ya, muy bien. Habiendo hecho eso, ya cerramos el capítulo pasado y podemos ver la nueva parte que es de electricidad y magnetismo. Ahora nos vamos a concentrar en el magnetismo para que podamos tener la base sólida para poder hacer después vincularlo con la electricidad, ¿ya? Entonces, hay algunos materiales que se conocen por sus propiedades magnéticas. Entonces, a esas cosas le llamamos imanes. Y eso es una propiedad de la naturaleza, tal cual como, no sé, yo tengo el pelo negro, la gente tiene pelo, ¿cierto? Y el pelo tiene un color. Entonces,
Pasa lo mismo con los materiales. Los materiales tienen átomos, los átomos tienen propiedades, así como nosotros tenemos altura, tenemos color de pelo, tenemos, no sé, color de ojos. Las partículas también tienen propiedades, y una de esas es su propiedad magnética. Y depende entonces de qué partícula estemos mirando, de qué elemento estemos mirando, vamos a tener distintas propiedades magnéticas. También pasa lo mismo para las propiedades eléctricas. Hay elementos que son mejor conductores que otros, hay mezclas de elementos que son mejores conductores que otras, y todo eso va como variando según sean las características de cada elemento. Y por eso es como todo tan diverso. Entonces, pero en principio deberíamos tener que todas las partículas son como afectados en cierto modo por el magnetismo. ¿Por qué? El magnetismo es generado por el movimiento de los electrones. Entonces aquí les pongo muchos electrones en distintas como posiciones. Acuérdense que el electrón es una partícula subatómica que compone el átomo y se está moviendo, ¿cierto? Es una partícula que se mueve. Estamos como haciéndolo bien superfluo para que se entienda un poco el concepto. Después lo vamos a ordenar y acuérdense que esta cosa no es así. Cuánticamente esta cosa no es así. Entonces, tenemos el electrón que puede estar girando, ¿sí? Si el electrón está girando inclinado, piénsenlo como una pelota, ¿ya? El electrón va a estar girando. Y ese giro va a producir el magnetismo. Entonces, vamos a tener electrones dependiendo de cómo estén girando con distintos como ejes de giro. Por ejemplo, este está girando en este sentido, este está girando un poco más allá y así, ¿cierto? Así, después así y así. Por ejemplo, el de acá está girando. Entonces se forma como este cono, ¿cierto? En el que yo puedo ir recorriendo dependiendo de cómo esté girando. Si estoy girando así, como la Tierra, ¿sí? Gira así. Chum. Y eso va a generar finalmente el magnetismo. Entonces, los materiales en los que yo, por ejemplo, está girando en este sentido, voy a tener el otro que va a estar girando en el otro sentido opuesto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo puedo, de alguna forma misteriosa, no pensemos cómo todavía, ordenar esta cosa? Si lo vemos en la realidad, vamos a tener una placa de algún material, ¿cierto? En el que todos los electrones van a estar girando en direcciones contrarias o aleatorias, no sé si contrarias. Van a estar todos girando en direcciones aleatorias, random, súper al azar. ¿Qué pasa si yo llego y voy a, como, no sé, con una escoba, los barro todos y van a quedar todos mirando para un lado? ¿Sí? Entonces hago eso y quedan todos mirando a sus lados. Maravilloso. Ese ordenamiento microscópico de los electrones, eso que está allá, produce el magnetismo que nosotros conocemos. ¿Sí? Todas estas celdas ordenadas de cierto modo van a producir un polo norte, un polo sur y las líneas de campo, que las vamos a ver después. ¿Ya? Entonces lo que importa es que el ordenamiento microscópico de estos electrones es lo que produce finalmente el magnetismo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende el magnetismo? Va a depender principalmente de la estructura del material y de la, perdón, y de la configuración electrónica. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a generar esta configuración electrónica y este material? Cuando está ordenado, va a generar un campo magnético. Ya hemos hablado de varios campos. Hablamos del campo gravitatorio, del campo eléctrico y ahora nos toca el campo magnético. ¿Sí? Este campo magnético es igual que todos los otros campos que hemos visto. Es la representación de la dirección que tomaría, la orientación que tomaría un material que es magnético. O sea, que tiene un polo. O sea, que tiene dos polos en verdad. Entonces, por ejemplo, si yo pongo dos imanes, de hecho aquí debería ser uno nomás. Aquí está el polo norte, aquí está el polo sur. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que si yo le pongo un material que fácilmente se ordena, que logro fácilmente esa ordenación que está acá, voy a lograr que el material siga las líneas del campo.
Y esta es la representación más gráfica que podemos tener de algún campo. ¿Por qué? Porque en el campo eléctrico, por ejemplo, las líneas de campo representan el movimiento que va a tener una partícula. Entonces finalmente no vamos a ver esta partícula quieta, como acá. Lo que vamos a ver es la partícula moviéndose en una cierta dirección. Entonces no vamos a poder sacarle una foto para decir como, bueno, ahí está el campo eléctrico. En cambio, el campo magnético no genera el movimiento, solamente una ordenación de, de estas cosas, de estas celdas electrónicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer este ordenamiento de estas celdas electrónicas aplicando un campo magnético? ¿Cómo se generan los campos magnéticos? Bueno, como les dije recién, de elementos naturales que ya están ordenados. O sea, hay elementos que naturalmente son imanes, porque naturalmente están formados con esta configuración, ¿sí? En la naturaleza se encuentran. Entonces, de hecho, magnético viene del elemento magnesio. Entonces, representa que, bueno, los chinitos, no sé, la gente que vivía con mucha antigüedad, hace muchos años, encontró este material y se dio cuenta que se pegaba a las cosas, como a los otros materiales. Entonces, comenzaron a estudiarlo, anotaron un par de cosas, pasaron milenios y llegamos a esto. Entonces, tenemos este campo magnético que nosotros lo podemos dibujar siguiendo estas líneas de campo, ¿sí? Y es muy divertido porque representa súper bien a todo lo que nosotros hemos hablado acerca de los campos, ¿sí? Por ejemplo, que que los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se unen las líneas del campo, igual que en el campo eléctrico, y tenemos como un montón de propiedades que se desprenden de esta visualización. Lo pueden hacer en la casa si es que tienen un imán y tienen como, no sé, polvo de hierro. Los colegios generalmente hay. Y le tiran ponen una placa de vidrio abajo, antes del imán. El imán, la placa de vidrio, y le ponen el polvillo y se va a ver como un ordenamiento misterioso. Y acuérdense que esto es en 3 dimensiones, entonces en realidad estamos viendo solamente la dimensión plana, pero en realidad esto viene en 3 dimensiones, entonces saldría y entraría, ¿sí? Ya, pues entonces, esta estructura en general se compone el imán o el material que esté ordenado va a tener dos polos, un polo sur y un polo norte. Y le vamos a llamar al campo magnético con la letra B, esa B larga, ¿sí? Las unidades del campo magnético son los Tesla, ¿sí? En honor al señor Nikola Tesla, un científico de la Europa del Este, muy famoso y que contribuyó mucho. Ya, pues entonces, aquí en resumidas cuentas, sabemos que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Y eso se ve en las líneas de campo, ¿ya? Entonces aquí le puse polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Ojo que como les puse acá, y en realidad en todas partes, las líneas del campo son cerradas, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué significa que son cerradas? Que parten en algún lugar y terminan en otro lugar, siempre, ¿sí? Y eso solo pasa en las líneas del campo magnético. ¿Por qué? Porque se presentan dipolos. ¿A qué me refiero con dipolos? Cuando yo les digo di, ustedes me dicen dos, ¿cierto? Cuando yo les digo mono, ustedes me dicen uno. Entonces, puedo tener un dipolo magnético porque todas las partículas, si yo las ordeno, va a tener un inicio y un fin, o un arriba y un abajo, ¿cierto? Es como si me pusiera a pensar en los humanos. Si yo ordeno a todos los humanos no sé, los acuesto, están, no sé, 100 personas recostadas en una calle gigante. Los puedo ordenar o todos con la cabeza hacia el norte, por ejemplo, y todos con las patas al sur, o los puedo ordenar, no sé, con la cabeza hacia el sur y con las patas al norte. Pero el punto es que siempre van a tener cabezas y pies. No puedo sacarle los pies o separarle la cabeza al caballero porque no se muere. Entonces, esto es lo mismo. No existen monopolos magnéticos, no existen polos, o sea, claro, monopolos magnéticos, o sea, una fuente.
solamente, sino que siempre van de a dos. Siempre va el norte y sur juntos dentro del mismo material. No es como antes que teníamos una carga, y esta carga es un monopolo eléctrico, porque esta carga tiene, es solo una carga, no son dos. En la otra tenemos las dos cargas magnéticas, norte-sur, conectadas en un mismo elemento. ¿Sí? También hay dipolos eléctricos, que sería ponerle otra carga a este mono, que lo puse acá, ahí. Ahí tengo un dipolo eléctrico, que sería ponerle dos cargas, tal cual. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, cerraría las líneas. Igual que cuando les dije acá, que las líneas son cerradas, porque tienen un inicio y tienen un fin. En el otro caso, también tenían las líneas cerradas. ¿Cuándo no tiene las líneas cerradas? Cuando es un monopolo. O sea, no tengo a dónde llegar, básicamente. ¿Sí? Aquí, tengo donde parto y tengo donde llegar. En los campos magnéticos me pasa lo mismo. Tengo un inicio y tengo un fin. Aquí. Parto en el norte, me voy hacia el sur. Esa es la dirección. De nuevo, estas direcciones son por conveniencia. O sea, yo tengo que ponerle una dirección. No es como que le tengo que poner un nombre nomás. Entonces, estas líneas de campo, como son cerradas, y tienen, cuando tengo un solo imán, parten en el inicio del imán y llegan al final del imán. Entonces se dan como una vuelta circular. Son unas líneas curvas y que dependiendo de cómo yo vaya como ordenando el imán que estoy acá, van a seguir distintas configuraciones. Por ejemplo, acá están todos mirando hacia arriba y aquí están todos mirando hacia abajo porque siguen las líneas del campo. Eso es importante. El imán se ordena según las líneas del campo. Y así es como tenemos estas brújulas en las que siempre van a seguir la línea del campo. Y ahí no se van a estar moviendo. Entonces aquí lo que les decía, tengo un imán, parto en dos el imán y me van a quedar dos imanes. Y no es que me quede en un lado con la parte norte y en otro lado con la parte sur, sino que cada imán que separe va a tener norte y va a tener sur. Lo mismo que si lo separo de nuevo, voy a tener finalmente entonces cuatro imanes, cada uno con un norte y un sur, que finalmente es lo mismo que esto que está acá. Eso. Si yo me comienzo si yo parto esto por la mitad, finalmente de todas formas va a haber una parte que va a tener un fin de la flecha y aquí va a tener un inicio de la flecha. Se van a ver flechas hacia arriba, saliendo por acá, y flechas por acá entrando. ¿Sí? Y por eso se forma lo que les digo acerca de los dipolos magnéticos y no de los monopolos magnéticos, porque no puedo sacarle este pedazo a la flecha, finalmente. Entonces, como estábamos hablando recién, vamos a referirnos un poco a a la brújula. La brújula es lo que sirve para determinar la dirección de los campos magnéticos y por qué la brújula se orienta según las líneas del campo. ¿Sí? Entonces, tengo una línea de campo, tengo un material magnético acá. Este material magnético tira líneas de campo, ¿cierto? En todas direcciones. Cuando yo tengo un imán, ese imán se va a orientar según las líneas del campo. ¿Por qué? Porque es magnético, ya está magnetizado, ya tiene esa formación así, que está acá. Ya está orientado de esta forma, ¿cierto? Y va a seguir la línea del campo porque em, la parte norte va a querer topar a la parte sur y la parte sur del imán, que va a estar acá abajo, va a querer tocar a la parte norte. Entonces se va a orientar. Van a tener una ordenación. Como las filas en el colegio. Están todos mirando hacia un lado, entonces están todas las caras para allá y todas las espaldas para el otro lado. Entonces la misma idea. Vamos a tener eh, que el polo sur de este mono va a apuntar al norte y el polo norte va a apuntar al sur. Y eso es lo que pasa en la Tierra. Entonces la brújula, se puede hacer una brújula fácil en la casa, con un imán, de esos del refrigerador, frotan una aguja, la ponen en un corcho para que flote, el corcho lo ponen en el agua, y si se fijan, sigue la línea del campo que sigue esta brújula acá profesional. Entonces vamos a tener dos líneas del campo que deberían ser paralelas y que van hacia el norte o el sur. ¿Sí? Entonces, como ejemplo aquí les puse que se podía magnetizar esta aguja y se puede poner sobre el agua para que la línea, para que se mueva libremente. Y una vez que se queda en equilibrio, va a actuar como una brújula. Originalmente, estas brújulas sirvieron mucho para la navegación, la exploración de nuevos terrenos, porque era como lo único que en alta mar te decía para dónde ir, básicamente. Y por eso eran tan,
bueno, eran difíciles de hacer en ese entonces. Y también es difícil, cuando ustedes hagan su aguja en la casa, también es difícil que el ordenamiento, este que está acá, que les dije, que ese ordenamiento se mantenga. De repente con un golpe pequeño esta cosa se desordena y va a comenzar a apuntar cualquier cosa. Entonces, más encima, imagínense, están perdidos en la mitad del mar y se les descalibra la aguja, van a llegar a quizás dónde. Van a llegar a América, como le pasó a Colón. Ya, pues entonces, em, pasa que la Tierra también tiene un campo magnético. Y de hecho, el campo magnético de la Tierra es súper importante. Aún no lo hemos visto, pero prontamente lo vamos a ver. Este campo magnético de la Tierra es súper intenso y puede ordenar todos los otros campos magnéticos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta brújula magnetizada que está con un campo magnético muy leve, que parte en el norte y se va hacia el sur, ¿cierto? Parte aquí en el norte, se va hacia el sur. Esta brújula se va a poder orientar según las líneas del campo magnético de la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante y lo divertido? Es que la brújula se va a orientar según las líneas del campo y como les dije, las líneas del campo, en la parte norte, que podría ser esta, va a apuntar hacia el polo sur, porque el norte se quiere juntar con el sur, ¿cierto? Quiere llegar allá. Y el sur va a apuntar hacia el norte. Entonces, el norte geográfico, como yo digo, bueno, esta es mi derecha, yo le pongo que esta mano se llama derecha porque así se llama derecha. Y se llama derecha. Esta mano es mi izquierda, entonces esta mano tiene que ser la izquierda. Por lo tanto, cuando yo les pongo norte, bueno, esta parte del mundo se llama norte y esta parte del mundo se llama sur. El norte geográfico tiene el sur magnético. Porque si no, la parte norte de esta aguja no apuntaría hacia el... No podría apuntar, porque no seguiría la línea de campo, se cambiaría, se daría vuelta. Entonces, el norte de acá, que es esta parte norte, apunta hacia el sur. ¿Sí? Entonces, el polo norte geográfico tiene al sur magnético y el polo sur tiene al polo norte magnético. Por la misma historia. ¿Sí? Ahora, ustedes me dicen, bueno, ¿para qué sirve el campo magnético? Aparte de para viajar, el campo magnético de la Tierra es súper importante porque las partículas cargadas que emite el Sol, llamadas vientos solares o vientos... Sí, son vientos solares. em, Estos vientos estelares son súper agresivos. Son partículas muy cargadas, muy energéticas, que muy probablemente si nos llegaran a nosotros nos destruirían. Harían cosas raras en nuestras células, que quizás nos deformaríamos, no sé. Estas partículas muy, muy, muy cargadas van a mucha velocidad y pasa que llegan acá a la Tierra y se desvían. Y eso porque la Tierra tiene un campo magnético suficientemente alto para desviar esta, estas partículas. Y como saben, deberían llegar a alguna parte, porque, bueno, aquí las desvía porque comienza a tener aceleración, se magnetizan y comienzan a seguir una línea. O llegan al norte o llegan al sur. ¿Sí? De, independiente de a dónde lleguen, van a llegar a la Tierra finalmente. Lo bueno es que en el polo norte y en el polo sur no vive nadie. En el polo norte y en el polo sur hay puros pingüinos. Entonces, no nos hace daño a nosotros. ¿Sí? Sí se generan espectáculos muy bonitos como son las auroras, que es el contacto de estas partículas muy energéticas con la atmósfera de acá. Entonces toda esta parte de aquí arriba y también aquí abajo em, son como son testigos de uno de los eventos más bonitos que ojalá algún día tenga la oportunidad de ver. ¿Sí? Y eso solamente porque, bueno, el Sol está enojado y está tirando escupos. Un escupo le llega a la Tierra, pero la Tierra tiene un escudo de escupos y lo desvía. ¿Ok? Una última clasificación de esta cosa son estos materiales. Los vamos a clasificar en ferromagnéticos, que son los que tienen más magnetismo, los más fáciles de magnetizar y los que responden de mejor forma a un campo magnético. Y lo más abajo en la tabla va a ser los antiferromagnéticos, que es todo lo contrario y tiene todo el sentido como lógico. No es un nombre difícil. Magnético viene acá, ferro porque es el fierro, uno de los primeros que se magnetizó. Y anti es todo lo contrario.
Entonces básicamente me está diciendo que no se magnetiza, que no es un buen material para magnetizar. Y aquí al medio vamos a poner todos los otros elementos que básicamente van a estar como entre medio. Los que no, los que son muy magnéticos se llaman ferromagnéticos, después vienen los que no son tan magnéticos y así, hasta que llegamos a un nivel en que nadie es magnético. O sea, en que son un elemento muy poco magnético. Vamos a hablar ahora de la fuerza de Lorentz, que es la fuerza magnética en conjunto con la eléctrica, pero vamos a ver solamente la parte de la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, la fuerza de Lorentz es ejercida. Ah, pero antes de eso nos vamos a tomar un recreo. Y los quiero invitar a lo que ya hemos estado hablando un par de semanas. Porque hay un, hay un concurso en lo que están todos ustedes invitados a participar. Es cosa que se metan a la página de aprendoemprendo.cl. Porque ahí puedes subir todas tus ideas. Entonces, júntate con un amigo, discutan, hablen con un profe y métanse a la página aprendoemprendo.cl y pongan su idea. Entonces la idea es que si tienes un proyecto, tienes un sueño, participa en esta cosa, aprendoemprendo.cl, eh, que básicamente es un concurso de emprendimiento en donde los finalistas van a venir a Santiago a compartir con alumnos y profesores de todo Chile y entre ellos van a participar en un viaje a Estados Unidos, a Silicon Valley. Silicon Valley es como el paraíso de los emprendedores, en donde todas las ideas son buenas y a todo el mundo le salen las ideas bien y todo el mundo tiene buenas experiencias en las que bueno, se pueden compartir para que la gente aprenda y sepa emprender de otra forma. Y bueno, es una actividad súper enriquecedora, así que por favor, participen, aprovechen que están en el colegio. Yo hubiese muerto de ganas de haber hecho esto, pero es solamente para gente que está en el colegio, como ustedes. ¿Cómo se hace? Bueno, métanse a la página aprendoemprendo.cl. Armen un equipo con hasta dos personas, o sea, máximo dos personas, y ese equipo necesita un tutor. Ese tutor tiene que ser un profesor de su colegio. ¿Ya? Después suban su idea a la página de aprendoemprendo.cl y vean unos tutoriales que les pusieron para que esta idea sea fructífera y pueda salir adelante. Y contesten unos tests eh, para participar. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Vamos a hacer un recreo, 5 minutos y volvemos.
Entonces, estamos hablando de... vamos a volver entonces y estamos recién comenzando a hablar de la fuerza de Lorentz que corresponde a la parte del módulo electivo. Acuérdense que toda la parte de electricidad y magnetismo es del módulo electivo. ¿Ya? Para los que estaban preguntando. Ya, pues entonces la fuerza magnética, acuérdense que la fuerza eléctrica era que si yo tengo carga, o se atraen o se repelen. Hay alguna forma en la que actúa esta cosa. La fuerza magnética tiene esta fórmula, Q por V por B. Entonces ustedes me dicen, ¿pero qué es esto? Entonces yo les digo que Q va a representar la carga de un elemento, B va a representar el campo magnético y la V va a ser la velocidad de la carga. Entonces vamos a tener este sistema. Un campo magnético, boom, ¿sí? Una carga que se está moviendo, boom, y una fuerza. Esa fuerza es la fuerza magnética y tiene la siguiente forma. Entonces, el, el número es la multiplicación de esas cosas, pero lo que nos importa no va a ser el número. Lo que le preguntan en la prueba no es calcule tal cosa. Lo que le van a preguntar en la prueba es qué dirección tiene esta fuerza. Y aquí es donde entra todo el problema de la mano derecha. La regla de la mano derecha, la famosa regla de la mano derecha, que en realidad no es más que tomar tu mano derecha, hacer este monito, que es como... No sé qué es esto, es como piensa positivo, agregas el índice y el dedo del medio en forma perpendicular, ¿cierto? Así. Ya, pues entonces, tengo una carga viajando en esta dirección. ¿Qué más necesito? Necesito carga, necesito velocidad. Esta carga tiene velocidad. Y lo tercero va a ser un campo magnético, ¿sí? Este campo magnético va a ir en esta dirección. Va a ir como... bueno, así. A lo que me refiero es que está como saliendo de la pantalla. Está haciendo como así. Boom. ¿Sí? Entonces, la fuerza debería ser así. Lo voy a hacer con la mano izquierda para que ustedes lo vean mejor. Entonces, está la carga. em, está la carga. Chuta, lo voy a tapar. Ya, así. Está la carga en esta dirección. La carga va a ser el dedo índice. La carga se mueve en esta dirección. ¿Sí? El campo magnético va a ser el dedo del medio. Y en este caso está saliendo de la pantalla. Entonces yo voy a hacer el dedo del medio saliendo de la pantalla. Y la fuerza va a estar hacia arriba. La fuerza va a ser el dedo pulgar. Entonces, en este caso la fuerza va para allá. ¿Cómo se hace entonces? La regla de la mano derecha usa esos tres dedos. Pulgar, índice y el dedo del medio. Acuérdense que el dedo índice me dice hacia dónde va la carga. ¿Sí? Y el dedo pulgar me dice hacia dónde se va a mover la carga. Y el dedo del medio entonces va a ser el campo magnético. Como por descarte. Entonces esta cuestión va para allá. El campo magnético va entrando. En este caso va saliendo, pero... Y la fuerza va para arriba. ¿Ya? Que hay que tener cuidado. Que la dirección entonces del movimiento va a ser dado por la regla de la mano derecha. Y el módulo de esta cosa va a ser la multiplicación de estos tres números. Ojo que cuando tengo una carga, la velocidad va a ser siempre la velocidad de la carga que es positiva. ¿Ya? Después lo vamos a asociar a la corriente. Y esa corriente, acuérdense que está definida por los protones, que es como la carga que realmente no se mueve. Entonces, siempre tenemos que pensar en la regla como al revés. O sea, si los protones van para allá, en realidad son los electrones que se mueven hacia acá. ¿Sí? Si la carga positiva se va hacia allá, bueno, es porque la carga negativa se está yendo para acá. ¿Sí? Lo vamos a hacer un rato más, pero creo que tengan eso en mente, que es importante. En este caso, la carga viene entrando así. El campo magnético es en tres dimensiones. Acuérdense que nosotros tenemos una notación para anotar estas cosas en tres dimensiones, porque eh, no podemos decir, o sea, yo no puedo salir de su pantalla. Y en la hoja de papel, que van a ser los ejercicios, tampoco puedo dibujar siempre en tres dimensiones. De repente es muy complicado dibujar
en 3 dimensiones, entonces vamos a hacer esa notación en la que las cruces significan que el campo está entrando, porque nos tenemos que imaginar esta flecha que está así. Entonces, si la flecha está entrando, si el campo magnético en este caso está entrando, vamos a ver puras cruces. En el caso contrario, si está saliendo, vamos a ver este círculo. Aquí, este círculo. ¿Ya? En este caso, están todos entrando. Están todas las flechas entrando. Entonces, tengo una carga que está moviéndose con una cierta velocidad. Esa velocidad, con la interacción de este campo magnético, va a producir una fuerza magnética. Entonces, voy entrando. Campo magnético, dedo del medio, va hacia adentro. Y la fuerza es el pulgar. Entonces, en este caso, la fuerza va hacia arriba. Me voy así y llego allá. Y bueno, en este caso de acá, la fuerza va para arriba y voy a tener como ese movimiento circular. Entonces, cada vez que un electrón entre en un campo homogéneo, va a comenzar a hacer un movimiento circular. ¿Sí? Vamos entonces a hacer esta pregunta. En la figura que se muestra acá, esa de acá, un electrón ingresa en una zona Z, donde existe un campo magnético constante B. Acuérdense que le llamamos B al campo magnético. Le pusimos ese nombre porque es más fácil trabajarlo como B. Y es perpendicular a la dirección de incidencia. Entonces aquí está B, va para abajo, ¿cierto? B va hacia abajo. De acuerdo a esto, la zona Z, en la zona Z, en esta zona de acá, donde está el campo magnético, ¿qué le pasa al electrón? Entonces vamos a hacer de nuevo la regla de la mano derecha. El dedo índice me dice la dirección de este mono, ¿sí? De este electrón. Voy para allá. El dedo del medio me dice hacia dónde va el campo magnético. En este caso va hacia abajo, ¿sí? Quiero que lo hagan conmigo. Eh, electrón, velocidad, campo magnético, hacia abajo, ahí está el dedo. Y el dedo pulgar, que está acá, apunta hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Hacia allá. Por lo tanto, tenemos que buscar una que diga que se desvía hacia el interior. Ahí, pum, se desvía hacia el interior del papel. Pero, aquí viene el pero, todos pondrían que se desvía hacia el interior del papel, pero acuérdense que nosotros hablamos recién, se los acabo de decir, que la carga del electrón es negativa, por lo tanto el movimiento va a ser contrario, ¿ya? Eso porque habíamos definido que la carga del primero es positivo, por lo tanto uso la mano derecha. Si es negativo, voy a tener que usar la mano izquierda. Y veamos qué pasa. Velocidad, para allá. Campo magnético, sigo con el mismo dedo, hacia allá. Y la fuerza me queda hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Entonces finalmente va a quedar en círculos así. ¿Por qué? Porque es solo una carga eléctrica y negativa. Eso es lo más importante. Que no sean. Que no se les olvide que cuando tengo una carga que es negativa, es todo al revés. En vez de usar la mano derecha, voy a tener que usar la mano izquierda. ¿Ya? Entonces, por eso se desvía hacia afuera del plano del papel, no hacia adentro. Si fuera positiva, se desviaría hacia adentro. En este caso es negativa, se desvía hacia afuera. Todo al revés. En vez de la mano derecha, uso la mano izquierda. Para efectos prácticos, esta es mi mano derecha, por ejemplo. Estoy explicando por qué uso la mano al revés, porque estoy como en un espejo con ustedes. Ustedes me ven como haciéndolo al revés. Y para poder hacerlo al revés y que ustedes me entiendan, uso la mano contraria. Pero para cargas positivas uso la mano derecha y para cargas negativas uso la mano izquierda. ¿Qué otras cosas pasan con esta electricidad? La electricidad y el magnetismo están muy ligados. Entonces, hubo gente que se dio cuenta de que si yo pongo una corriente continua en un cable, el cable genera un campo magnético. Entonces, ¿cómo yo lo pruebo? Bueno, pongo en el campo magnético, o sea, pongo algo que se pueda orientar con un campo magnético. Entonces, atravieso este cable, pongo polvillo de hierro acá y hago pasar la corriente y se genera un campo magnético circular alrededor del cable. Entonces, fijan, ahí está, se forma ese campo magnético. Y lo importante es que tengo una corriente eléctrica que genera un campo magnético. ¿Ya? Ahí está una foto de un experimento real en el que yo pongo el cable acá, es en la sombra, y el cable genera campo magnético, dependiendo claramente de cuánta corriente pase.
Entonces, chuta, la misma historia. Aquí tengo todas las brújulas alineadas con el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Luego hago pasar corriente por ese cable gris y todas las... aquí arriba hago pasar corriente, boom, y pasa que se ordenan estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se ordenan? Según la regla de la mano derecha, de nuevo. Pero esta regla es distinta. Y que hay que acordarse, lo que les puse acá, la corriente tiene signo positivo. Si pasan los electrones, se usa la regla de la mano izquierda. Por ejemplo, si uso en este cable una corriente negativa que va hacia arriba, voy a usar el dedo pulgar ahora para la corriente y el resto de los dedos para generar un campo. Entonces paso esto para arriba, giro mis dedos y mis dedos me dicen que debería girar en el sentido contrario a lo que me está girando esta cosa. ¿Sí? Si lo hago con este, subo y giro y me da la regla de la mano derecha. Chuta. Entonces, ¿qué pasa? Que con la regla de la mano derecha vamos a tener así. Claro. Subo con la intensidad, la corriente, subo y... Chuta. Bueno, con el pulgar apunto a la corriente, hacia donde va la corriente, y con el resto de la mano giro y me da la dirección del campo magnético que se genera alrededor del cable. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que tener? Ojo, que esta corriente va a producir un campo magnético, ¿sí? Según la regla de la mano derecha. Si es una carga negativa, si es una corriente negativa, va a ser la regla de la mano izquierda. O sea, la misma historia, corriente, campo, pero con la mano izquierda. ¿Ya? El pulgar entonces va a seguir una dirección, la dirección de la corriente, y los dedos, al cerrarse, van a seguir la dirección del campo magnético. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si tengo dos cables distintos? Uno rojo y uno azul. Ahí están, el rojo y el azul. Y los dos tienen corrientes hacia el mismo lugar. ¿Ya? Vamos a analizar primero el caso del cable azul. Háganlo en su casa y se van a dar cuenta que... vamos a primero analizar cuál es la dirección del campo magnético que generan los alambres. Y después vamos a ver qué pasa con los alambres cuando interactúan. Porque vamos a tener velocidad en una carga que se está moviendo. Vamos a tener un campo magnético generado por el otro cable. Por lo tanto, vamos a generar una fuerza. Entonces, el campo magnético que genera este cable nos dice que está en esta parte entrando en la pantalla. Subo en la mano derecha. Entro en la pantalla. Por lo tanto, esta parte voy a tener todas las cruces. Y por el otro lado voy a salir. Entonces van a estar todas los circulitos. Entonces, por acá entro, por allá salgo, alrededor de este cable. Entonces, este cable me va a separar el campo magnético azul. Acá está saliendo de la pantalla y aquí el cable hacia el otro lado va a estar entrando en la pantalla. ¿Ya? Ahora vamos a analizar qué le pasa al cable rojo. El cable rojo, si se acuerdan de esta fórmula, acá, la dirección de esta fuerza la daba la regla de la mano derecha. Entonces, tomo la mano derecha, veo hacia dónde está apuntando el campo magnético y para dónde va el monito. Entonces, la carga está subiendo, dedo índice subiendo. Campo magnético, el dedo del medio, está entrando. Entonces giro. Ah, chuta, espérate. Así. ¿Sí? Luego giro y me dice que la fuerza está hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro? Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa con el otro? Entonces vamos a tener el campo magnético acá de este mono
el rojo va a generar campo magnético de nuevo, saliendo acá, o sea, entrando a la pantalla acá, giro, saliendo de la pantalla acá, y finalmente se van a acercar. ¿Dudas? Pregunten. Yo sé que esta parte es más complicada. Pregunten, pregunten. Ya, pues entonces para los que no están cachando, lo voy a hacer de nuevo. Vimos que el campo magnético, en este caso, al azul, está en este sentido. Está como saliendo de la pantalla, ¿cierto? Aquí, saliendo de la pantalla. Entonces el campo magnético, el dedo del medio, está saliendo de la pantalla, ¿sí? El dedo pulgar me dice la fuerza y el dedo índice me dice la dirección de la corriente o de la velocidad de la carga. Subo, chum, campo magnético entra, ¿cierto? O sea, sale de la pantalla, viene de acá atrás, viene así y me da la fuerza para acá. El anterior, pup, 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 el anterior es la misma historia, pero estoy en el rojo, me paro en el rojo. El rojo sube, el campo magnético en la parte roja está entrando en la pantalla, ¿cierto? Está así, pum, hacia adentro. Entonces va con la flechita hacia atrás. Y me queda la fuerza eléctrica, magnética en esta dirección. ¿Ya? Eso lo hacen con la mano derecha. ¿Ok? Finalmente entonces estas cosas se acercan. Después vamos a tener... ¿Qué pasa si tenemos los cables ahora al revés? ¿Sí? Entonces en vez de que suba uno y que el otro también suba, vamos a tener que uno va subiendo y otro va bajando. De nuevo usamos la regla de la mano derecha para ver cuál es la dirección del campo magnético y después cuál es el efecto que tiene en el otro cable, la fuerza magnética. Entonces, el azul va subiendo y genera acá que entren en la pantalla. Entonces acá van a haber muchas X a este lado y al lado contrario van a haber muchos circulitos. La misma historia. ¿Qué pasa entonces? Que esta carga que está acá, este cable, ¿sí? Sigue la regla de la mano derecha porque tiene una corriente y tiene un campo magnético. Por lo tanto, va a haber una fuerza magnética en este cable. ¿Qué tan grande? Bueno, veamos. O sea, ¿para dónde va? El índice me apunta a la dirección, ¿cierto? El dedo del medio apunta la dirección del campo magnético. El campo magnético está entrando. Entonces va así. Entonces en este caso me queda así y el pulgar me apunta la fuerza. Entonces en este caso la fuerza lo tira hacia afuera. Vamos a hacer lo mismo con el otro cable. Entonces vamos a hacer primero el cable rojo. Cable rojo por la regla de la mano derecha en esta parte. Chuta, voy al revés, así. Voy para abajo. En esta parte estoy saliendo, o sea, se ven las partes circulares. Y en este lado de acá estoy entrando. Entonces, como que se ven las partes de las X. ¿Sí? Y hacemos la misma historia. La corriente va con el dedo índice. El dedo pulgar marca el campo magnético y la fuerza va con el pulgar. ¿Sí? El dedo del medio marca el campo magnético y la fuerza va con el pulgar. Esto está subiendo. El campo magnético va saliendo en este caso. Entonces va así, o sea, va entrando a la pantalla porque es una X. Y la fuerza magnética me queda en este sentido. Ya, espero que se haya entendido. Y finalmente se queda que se alejan, porque este va para allá y este va para acá y se alejan. Y vamos a ver unas preguntas del ensayo de EMRA que hicimos la vez pasada. En el que preguntan, un alambre recto y muy largo, o sea que es muy casi infinito, conduce una corriente eléctrica constante que sale del papel, como se indica en la figura. Sale del papel, ¿sí? Entonces va hacia ustedes, ¡pum! ¿Cierto? Esa es la corriente. Entonces tomo la regla, tomo la corriente, la mano derecha, sigo hacia ustedes y veo hacia dónde va el campo magnético. El vector campo magnético en el punto P, producido por la corriente del alambre, queda mejor representado por... ¿Qué forma tiene el campo magnético que genera esta cosa? Circular. El vector campo magnético no puede ser curvo, ¿sí? Es una recta.
Entonces va a ser la recta tangencial al círculo que pase por este punto P. Entonces vamos a tomar esa dirección, vamos a girar, y si se fijan, va el círculo en esta dirección, ¿cierto? Entonces tengo que buscar una cosa que me apunte hacia arriba, ¿cierto? Y el que me apunta hacia arriba es el D. Y es así de fácil lo que preguntan en la prueba. Ya este es el módulo electivo, imagínense. Vamos a hacer otro. Y esto es como para entrenar y entrar en otro ámbito de la electricidad y el magnetismo. Que es qué pasa cuando yo tengo un imán con una cierta polaridad al que se acerca un anillo de un alambre conductor, ¿sí? Y, bueno, ¿qué pasa? La pregunta entonces va orientada a que si tenemos un cable por el que pasa corriente y se genera un campo magnético, ¿qué pasa si tengo un cable por el que no pasa corriente, pero sí pasa un campo magnético? Em, ¿Qué pasa con los campos magnéticos? O sea, ¿qué pasa con la corriente? Si está quieto el cable y no está pasando nada, de nada, no debería generar corriente porque está quieto. La generación espontánea de la energía no existe. Pero ¿qué pasa si hago un campo magnético entrar a este anillo? Yo antes había relacionado el campo eléctrico, la corriente eléctrica del anillo o de un cable con un campo magnético, ¿cierto? Ahora voy a hacerlo al revés. ¿Qué pasa si hago pasar un campo magnético? ¿Se produce o no se produce corriente? Esa es la pregunta. Entonces aquí voy a detenerme un poco, hablarles de historia 2 segundos y les voy a presentar a Michael. Él es Michael, saluden a Michael. Su apellido es Faraday. El señor Faraday fue súper importante, fue el que se le ocurrió toda esta cuestión. Sin él no tendríamos nada, de tele, ni celulares, ni nada. Bueno, aquí las palabras lo resumen. Dice, cuando consideramos la extensión y la magnitud de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no existen honores que puedan retribuir la memoria de Faraday, uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Esto lo dijo un científico muy famoso que se llama Ernest Rutherford, el que descubrió el... No me acuerdo, pero tiene un modelo atómico. Bueno, ¿qué descubrió este caballero? Dijo, bueno, ¿qué pasa si yo genero el campo magnético tal como lo generamos la vez pasada? Hago pasar corriente por un cable, ese cable genera un campo magnético, ¿cierto? Y él se dio cuenta que al poner ese campo magnético en este tubito acá y hacer cambiar este tubo, mover el tubo, se genera una corriente eléctrica de la nada. Aquí este es un medidor de corriente, ¿sí? Y lo único que hizo fue, bueno, ¿qué pasa si hago pasar un campo magnético? Entonces lo que pasa al final es que se están moviendo los electrones cuando yo los hago interactuar con un campo magnético. Y vamos a hablar, antes de eso, de por qué necesito mover esta bobina, ¿sí? Si fíjense que antes, para generar un campo magnético, tengo que hacer mover los electrones en una cierta dirección. Los hago mover en una dirección así y se genera un campo magnético según la regla de la mano derecha. Entonces, muy lógicamente, si yo hago mover un campo magnético, voy a generar una corriente, ¿sí? Entonces tengo que cambiar el flujo del campo magnético para generar una corriente, ¿sí? Genera un movimiento al final. ¿Y qué es el flujo? Bueno, el flujo, por ejemplo, si lo vemos en la manguera del agua o en la llave del grifo, básicamente es cuánta agua cae por tiempo y por área. Porque tengo aquí un área que mientras más grande, bueno, va a caer más agua, ¿sí? Entonces, el flujo representa a una unidad, una cantidad de algo por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿ya? Y el flujo magnético va a ser lo mismo. Y lo podemos representar fácilmente pensando en un área que cubre una superficie en una línea, en un campo magnético constante. Entonces aquí tenemos que ver cuántas líneas atravesan esta área por unidad de tiempo y bueno, por el área, en esa cierta área. ¿Cómo genero un cambio en el flujo de este campo magnético? Entonces tengo que cambiar cuántas líneas entran por unidad de tiempo. Tengo dos posibilidades. Puedo mover el imán, como lo hizo Faraday, o cambiar la orientación de la superficie. ¿A qué me refiero con eso? Lo vamos a ver después.
¿Qué pasa si muevo el imán? Bueno, tengo el área acá, ¿sí? Voy a comenzar a acercarlo y cada vez van a entrar más líneas de campo, luego van a entrar menos porque aquí no hay tantas líneas de campo y luego va a salir. Entonces ahí yo generé un cambio en el flujo del campo magnético, tal cual. Cambié la cantidad de líneas que entran por unidad de tiempo, ¿sí? Ahí se cambia el flujo porque cambia la cantidad de líneas y entonces se genera corriente, ¿ya? ¿Dónde se genera corriente? En el anillo de conductor. La naturaleza intenta oponerse a este cambio, ¿sí? Va a intentar como evitar ese cambio. Entonces, si yo le meto 10 manzanas, bueno, la naturaleza me va a mandar 10 manzanas para otro lado. Entonces la idea es que queden cero. Eso se llama ley de Lenz. Él se dio cuenta de que el campo magnético que se genera en este anillo es contrario al campo magnético que está que propone el flujo, ¿sí? Si yo le estoy metiendo campo, bueno, él me lo va a sacar, ¿ya? La idea es que quede en cero. Para saber entonces la dirección de la corriente, tenemos que usar la regla de la mano derecha, pensando en lo que les dije recién. Entonces, en este caso, en el caso del ejemplo, em, el imán está entrando a esta espira, a este anillo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que tener la corriente para generar un campo magnético opuesto al que está entrando? Entonces, el que está entrando es el azul, ¿sí? Estoy entrando un campo azul y necesito generar un campo verde para allá en dirección contraria, porque eso es lo que nos dice la ley de Lenz, que lo que se genera es en contraste a lo que está entrando. Entonces, ¿cómo con la mano derecha hago que el campo que pase por el medio sea hacia afuera? Necesito que esta cuestión esté entrando. Así, como... necesito que esto esté así. Así, tal cual. Entonces, ¿cómo genero eso? Bueno, así, pum, sube y se genera ese campo magnético que va en esta dirección. Hágalo ustedes en la casa con su mano derecha y sin verme en la pantalla y se van a dar cuenta que para que pase el campo por acá adentro, que la flecha vaya hacia allá, necesito que el pulgar vaya hacia arriba, ¿ya? Por la regla de la mano derecha, entonces, la dirección de la flecha tiene que ser la misma que tiene el I. Y si nos ponemos a pensar lo que les dije al principio, los electrones siempre siguen el movimiento contrario. Porque esta carga I, esta corriente que domina la regla de la mano derecha, es positiva. Entonces los electrones van en sentido contrario. ¿Ya? Entonces pensamos en esto mismo y necesitamos que se induce. Necesitamos que el campo magnético sea contrario, que vaya para allá. Ah, qué divertido, a ver. Ya. Entonces, se induce este campo magnético y yo quiero hacer uno nuevo. ¿Cómo lo genero? Bueno, con la regla de la mano derecha y me dice que tiene que seguir el A. Perdón, el I. ¿Cómo yo puedo cambiar entonces el flujo del campo magnético? Piensen que tengo este campo magnético que están todas las flechas saliendo hacia ustedes. Entonces es un campo magnético que va en su dirección. Entonces tengo dos posibilidades. La que les mostré recién, que era mover el imán. Y la otra es cambiar el área. Por ejemplo, acá pasan todos estos circulitos por dentro de esta área de conductor. Después pasan menos y es como si lo estuviera girando. Si yo logro eso, ¿sí? Si yo logro eso, voy a poder tener flujos distintos de campo magnético. ¿Sí? Si se generan flujos distintos del campo magnético, se va a generar una corriente. Y eso es lo que hacen en... no, lo que hacen en las centrales es otra cosa. Pero se puede lograr con un motor de corriente continua. Que también se los pueden preguntar en la prueba. ¿Cómo funciona este motor de corriente continua? Bueno, le pongo un imán, ¿sí? El imán va a generar un campo magnético. Hago pasar una corriente por este conductor. La corriente genera que hay una fuerza, ¿cierto? Entonces, velocidad va hacia allá, campo magnético va para allá y la fuerza va hacia arriba. Entonces, esta parte del motor va hacia arriba. Si me doy la vuelta,
el campo magnético va para el lado sur, la velocidad va entrando, la corriente va entrando, y me da que la fuerza va para abajo. Entonces se forma un motor, porque finalmente en este lado me lo van a tirar para abajo y en este lado me lo van a tirar para arriba, va a comenzar a girar, tal como lo muestra esta figura que está girando. ¿Sí? Y esa es la misma historia. ¿Ya? Tengo el motor de corriente continua. Vamos a hablar ahora un poquito de las espiras, que es lo mismo, pero en forma circular, que ya lo hemos hablado un poquito. El campo magnético, tengo una corriente que sube y genera un campo magnético circular. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo doblo este cable y lo pongo de manera circular? Bueno, esta cuestión va a comenzar a girar, la corriente va a comenzar a girar y va a comenzar a generar campos magnéticos en esta dirección. Son círculos en torno a el cable. Entonces, en esta parte van a ser de una forma, en la otra parte van a ser de otra forma. ¿Qué pasa si lo veo acostado? Entonces, aquí lo estoy viendo de arriba. ¿Qué pasa si lo veo de lado? ¿Sí? Los campos magnéticos van a ser circulares. Y si se fijan, en este lado, si la corriente va para allá, entonces en este caso la corriente va para allá, el campo magnético va aquí para allá, así. El campo magnético va entrando. Y acá al revés. La corriente pasó por acá, se dio la vuelta, así, se dio la vuelta y va entrando acá. Se va entrando. Y genera un campo magnético en esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, el campo magnético se ve como duplicado al final, porque tengo la parte de acá y la parte de acá, son dos campos magnéticos que se van a sumar y van a generar un supercampo magnético acá al medio. ¿Sí? Ya, pues. Entonces, ¿qué pasa si le pongo un segundo anillo que también tiene una corriente para acá? Bueno, pasa lo mismo. El mono va a tener ahora el doble del campo magnético. ¿Qué pasa si le pongo una tercera o una cuarta? Y así sucesivamente vamos a generar un super campo magnético em, que va a finalmente generar eh, que todas estas líneas se sumen y vamos a tener un campo magnético súper intenso en la parte de acá afuera. O sea, perdón, la parte de acá adentro. La parte interna de la espira va a tener un campo magnético súper intenso en cualquiera de las dos direcciones dependiendo de dónde corra la corriente. Para dónde corra la corriente. Y eso se usa, tiene muchas utilidades. Una de ellas es el transformador, en el cual yo conecto acá a un imán. Esto es un imán. Un material que puede, que se orienta según el campo magnético. Conecto acá a este imán y le conecto como el enrollo como esta espira. Esto me sirve para cambiar el voltaje. Los transformadores, por ejemplo, los cargadores de celular, reciben 220 volts, pero al celular no le pueden dar 220 volts porque se quema. Por lo tanto, lo que hace el transformador es bajarle el voltaje para que la batería reciba bien y se pueda cargar como la gente. Eso es lo que hacen los transformadores, recibir un cierto voltaje y lo reducen mediante el sistema de las espiras. ¿Ya? Entonces, cuando tengan problemas con el cargador del celular, lo más probable es que esté man o esté malo, o se haya roto alguna espira de esta y va a ser difícil como repararlo, mejor cambiarlo. ¿Qué más? Para terminar la clase, vamos a hablar de los generadores eléctricos, que básicamente es cómo se genera esta electricidad en la casa. Y les voy a poner el, el ejemplo de las hidroeléctricas. Básicamente todas las energías convencionales, ya sean las que quemen carbón, que quemen petróleo, o que usen el agua de los ríos, o que sean eólicas o nucleares, funcionan de la misma forma. El objetivo es el mismo. Transformar la energía potencial, en este caso, en energía cinética. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Esta energía, o sea, toda esta masa va a hacer presión, no sé qué, y finalmente va a caer por un tubito, ¿sí? Y va a hacer girar una turbina. Esa turbina gira
aquí arriba hay un generador, y vamos a ver cómo funciona ese generador, porque cuál es la idea de ese generador. Generador, entonces, imaginen que, acuérdense que si yo cambio el sistema, si yo voy girando el imán, voy a hacer girar, o sea, voy a cambiar el flujo magnético. Si cambio el flujo magnético, genero ¿qué cosa? Corriente. Y eso es lo que necesitamos para hacer fluir y para funcionar. Necesitamos corriente. ¿Cómo genero esa corriente? Bueno, cambiando eh, el campo magnético. Entonces, esto lo puedo atar a una cosa que esté girando, que es fácil de hacer. Aquí hay una turbina que gira. Ese giro hace que el imán que está acá arriba, hay un imán, el imán gire y genere un cambio en el flujo magnético y genere esto que está acá. Entonces, en un momento sube y en un momento baja. Y eso se genera y gracias a eso vamos a tener nosotros corriente. Y se llama corriente alterna porque hay un momento en que va hacia un lado y otro momento que va hacia el otro lado. ¿Sí? Y, por ejemplo, estas cosas eólicas, la energía eólica funciona de la misma forma. El viento hace girar el aspa hace girar un generador, em, el aspa hace girar el generador y el generador, al girar, gira el imán genera corriente alterna. ¿Sí? Y así es como se genera así como se genera la luz en muchas partes del mundo. Funciona lo mismo, o sea, cuando yo quemo carbón, por ejemplo, tal cual, todo el mundo gira. Cuando yo quemo carbón, la idea es que el humo de esta cosa, se caliente agua, no sé qué, caliento agua y el humo del agua sube y hace girar una turbina, esa turbina genera que un imán se mueva y el imán genera luz. La, mm, las centrales nucleares rompen los átomos, esa energía se aprovecha para calentar el agua hierve, el humo hace mover una turbina, la turbina mueve un imán, el imán genera corriente alterna. ¿Sí? La única que no funciona así es la energía solar, que funciona con células fotovoltaicas, que son de otras cosas. eh, pero la idea primordial, a pesar de que ya estamos en el 2015, lo único que hacemos es hacer girar cosas para que podamos tener luz. Ya, chiquillos, un gusto hacerles clases hoy. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Queda poquito, así que ánimo. Estudien harto y cualquier duda está Facebook y estamos atentos, ¿ya? Nos vemos. Chao.